Hoy vamos a hablar un poco acerca de la vascularización del riñón, presentado por Viviana Acuña, Jairo Jiménez, Shirley Ramírez, Daniel Linares y Catherine Torres. Como una breve introducción antes de hablar de la vascularización del riñón, vamos a tocar un poco del tema de irrigación renal. Inicialmente los riñones reciben sangre constantemente, puesto que se encargan de filtrar las sustancias que son tóxicas para el organismo. Este borde interno que visualizamos se le llama el seno renal. Es una concavidad donde se encuentra el hilo por donde se encuentra la arteria renal, acompañada por la vena renal, vasos linfáticos y nervios. En la primera instancia, la sangre ingresa a los riñones por la arteria renal, la rama de la aorta abdominal y después se ramifica formando pequeñas arterias interlobulares, que sucesivamente se dividen y forman las arterias aferentes, resultado de un compacto grupo de capilares en donde se encuentra el glomérulo, donde ocurre la filtración glomerular. Luego la sangre no filtrada pasa a las arterias eferentes, después a las venas interlobulares y por último a las venas renales que salen por el hilo acompañando a la arteria renal para desembocar en la vena cava inferior. Irrigación renal. La irrigación renal está dada generalmente por las arterias que se originan directamente de la aorta abdominal, de la que parten una serie de ramas segmentarias que se dirigen a diversos sectores. A partir de esto se generan las arterias interlobulares. Estas van desde el seno hasta la corteza del riñón y tienen una forma de pirámide. Las arterias se dividen antes de su ingreso en el seno renal en dos o más ramas, siendo la derecha la de la mayor longitud. El sistema venoso, la red capilar peritubular cortálica forma capilares venosos que drenan a las venas interlobulares junto con las vénulas estrelladas que son las más superficiales. Las venas interlobulares desembocan a su vez en las venas arqueadas, que también reciben las vénulas rectas procedentes de la médula. Y por último, las venas arqueadas drenan en la vena interlobulares que se dirigen hacia el seno renal, donde confluyen formando la vena renal, la cual termina en la vena cava caudal. Como irrigación renal, tenemos que cada riñón recibe su flujo de sangre de una de las dos arterias renales que parten desde la aorta abdominal. Pues la irrigación sanguínea de los riñones en condiciones normales corresponde aproximadamente al 22% del gasto cardíaco. El suministro de sangre a los riñones está íntimamente ligado a la presión arterial. Al entrar al hilio del riñón, la arteria renal se divide en arterias segmentarias, que se ramifican en arterias interlobulares más pequeñas situadas en las papilas renales, que dan lugar a las arterias arciformes que transcurren a lo largo del límite entre la médula y la corteza renal. Las arterias arciformes emiten ramas más pequeñas llamadas arterias corticales radiales o arterias interlobulares. Las ramificaciones de estas arterias corticales son las arteriolas aferentes que forman los capilares glomerulares que drenan en las arterias eferentes. Las arteriolas eferentes se dividen en los capilares peritubulares que proporcionan sangre a la corteza y la vasa recta, que son capilares que aportan la sangre a la médula renal. El retorno venoso sigue un camino verso a la arterial a través de las venas interlobulares, venas arciformes y las venas interlobulares, que finalmente drenan en la vena renal. La vascularización renal se lleva a cabo a través de las arterias renales. Estas, pues ya como le dijimos antes, se originan en la aorta abdominal inmediatamente caudales que pues dan origen a la arteria mesentérica superior. Las arterias renales principales discurren posteriormente a las venas renales correspondientes. Pasando a la arteria renal derecha, se caracteriza básicamente en que se origina de la cara derecha de la aorta a nivel de las primeras vértebras lumbares
Esta mide aproximadamente de 3 a 5 centímetros y su diámetro va a variar entre 7 y 4. El recorrido que va a realizar es lateral y algo oblicuo, abajo y atrás, y moldeándose al cuerpo vertebral y a la saliente del psoas. Y esta se sitúa detrás de la vena renal derecha, rodeada por un rico plexo nervioso. Aquí básicamente podemos evidenciar una imagen donde eh, visualizamos cada una de las arterias y el recorrido que hace. Hablando un poco de la arteria renal izquierda, esta se origina al mismo nivel de la arteria renal derecha, lo cual sería el nivel del L1. Además de esto, esta también tiene el mismo nivel volumétrico, sin embargo es considerablemente más corta debido a la posición en la que se encuentra. Y el trayecto que esta ocupa es un trayecto oblicuo bajo por la parte de atrás y lateral sobre la columna y el músculo psoas. Bueno, las ramas extrarrenales son capsuloides. Estas se conectan con las arteriolas provenientes de la articulación supraovárica o testicular, diafragmática inferior hasta la aorta, para formar una red perirrenial materializada por el arco arterial exorrenal, el cual llega al borde lateral del riñón. Entonces, por su parte superior se va a encontrar lo que es la parte uretral y en la parte inferior va a ser la parte suprarrenal. Y en las ramas intrarrenales, estas se van a relacionar desde la pelvis renal con las dos arterias, que son la arteria prepiélica y la arteria retropiélica. Entonces, la prepiélica es la que se dirige hacia la parte de abajo de 3 a 5 ramas en el seno renal. Entonces están destinadas a todas las extremidades inferiores y la arteria retropiélica pasa sobre el borde superior de la pelvis renal, se divide en el seno y da una extremidad a las extremidades superiores. Vamos con el interior del riñón, donde encontramos las arterias interlobulares. Las arterias se van a dividir en contacto con los cálices en ramas anteriores y posteriores, las cuales son sus arterias interlobulares, las cuales van a penetrar en las columnas renales rodeando las pirámides renales. Segmentos de arterias del riñón. Existen dos territorios, el anterior y el posterior. En el anterior tenemos a la arteria prepiélica y en el lado posterior tenemos a la arteria retropiélica. Estas arterias se separan por el plano transversal en el borde lateral del riñón y 1 centímetro atrás de este borde se encuentra la línea de Hirt. La línea de Hirt es una línea avascular frontal que separa la arteria prepiélica y la arteria retropiélica. Se llama Hirt por quien la descubrió en 1882. Las venas renales se originan lo que sería en la zona superior de las pirámides de Malpighi. Normalmente estas se ubican posterior a las arterias renales. La vena izquierda normalmente es un poco más larga que la vena renal derecha. Estas constituyen una bóveda renal, la cual parte de las venas peripiramidales y estas a su vez descienden por las columnas renales hasta el seno del riñón. Además de esto, alrededor de los cálices se forman coronas venosas que terminan en 2 o 3 troncos gruesos que se reúnen por delante de la pelvis renal y por fuera del ilio, para así construir una vena renal.